Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestras estrellas favoritas de Turquía. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para enterarse de todo lo que tenemos preparado. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y debate desde que explotó la química entre dos de los actores más queridos del momento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de su relación, de su magia en pantalla y sobre todo, de lo que piensa una figura clave en la vida de Hande, su padre, Kaya Erçel. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le interesa saber la opinión del padre sobre el novio, especialmente cuando hablamos de una figura pública tan querida como Hande? Así que prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, algunas revelaciones y, por supuesto, mucho análisis sobre lo que realmente opina el señor Erçel de Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este chisme candente, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de noticias frescas y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se lo pueden perder. ¡Vamos allá! La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los romances más seguidos y comentados de los últimos tiempos. Su conexión en la exitosísima serie Sen Kalkam trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Los vimos enamorarse, viajar juntos, compartir momentos especiales y, por supuesto, presumir su amor en redes sociales, volviéndose la pareja del momento. Era la pareja dorada de Turquía, un romance de cuento de hadas que parecía destinado a durar para siempre. Sus seguidores, bautizados cariñosamente como Anker, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes de sus mejores momentos y predicciones sobre un futuro juntos, lleno de éxitos y felicidad. Pero como toda historia, esta también tuvo su final. La ruptura entre Hande y Kerem tomó por sorpresa a muchos, generando un mar de especulaciones y teorías sobre los motivos que llevaron a su separación. Desde diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales hasta la presión mediática y la intromisión en su vida privada, las razones que se barajaron fueron incontables. Algunos incluso apuntaron a posibles terceras personas, alimentando aún más la polémica. Sin embargo, más allá de los rumores y las conjeturas, una pregunta persistió: ¿qué pensaba realmente Kaya Erçel, el padre de Hande, sobre Kerem Bürsin durante y después de la relación? Una pregunta que ha rondado en la mente de muchos y que hoy vamos a intentar desentrañar. Para entender la dinámica, es importante recordar que Kaya Erçel siempre ha sido una figura muy presente y protectora en la vida de Hande. La actriz siempre ha hablado con mucho cariño y respeto sobre su padre, destacando su apoyo incondicional y su rol fundamental en su carrera. Kaya, un hombre de negocios discreto y alejado de los focos, ha sido el pilar de Hande desde sus inicios en el mundo del espectáculo. Él la ha acompañado en cada paso, brindándole consejos, apoyo emocional y la estabilidad necesaria para navegar por las turbulentas aguas de la fama. Por lo tanto, su opinión sobre las personas que rodean a Hande es, sin duda, muy valiosa. Él representa la figura de autoridad y sabiduría en su vida, un consejero leal en quien Hande confía plenamente. Durante el tiempo que Hande y Kerem estuvieron juntos, los medios turcos intentaron, en varias ocasiones, obtener declaraciones de Kaya Erçel sobre la relación. Reporteros lo abordaban en eventos, lo esperaban a las afueras de su casa y hasta intentaban contactarlo a través de terceros. Sin embargo, el padre de Hande siempre se mantuvo muy discreto y reservado al respecto. No solía hacer comentarios directos ni expresar abiertamente su opinión sobre Kerem Bürsin. Respondía con evasivas, sonrisas amables y frases genéricas como «estoy feliz si mi hija es feliz» o «les deseo lo mejor». Un maestro en el arte de la diplomacia, Kaya Erçel supo cómo manejar la presión mediática sin revelar sus verdaderos sentimientos. Esta actitud, por supuesto, generó aún más curiosidad entre los fans y los medios. Algunos interpretaron el silencio de Kaya Erçel como una señal de desaprobación hacia Kerem Bürsin. Argumentaban que si realmente aprobara la relación, no dudaría en expresarlo públicamente. Otros, en cambio, creían que simplemente estaba respetando la privacidad de su hija y prefiriendo no interferir en su relación. Consideraban que Kaya, como buen padre, entendía la importancia de dejar que Hande tomara sus propias decisiones y viviera su propia vida. Sin embargo, a pesar de su discreción, hay algunos indicios que podemos analizar para tratar de entender lo que realmente pensaba Kaya Erçel sobre Kerem Bürsin. En primer lugar, es importante destacar que nunca hubo rumores de conflictos o tensiones entre Kaya Erçel y Kerem Bürsin.
A diferencia de otros casos en el mundo del espectáculo, donde los padres muestran abiertamente su rechazo hacia las parejas de sus hijos, en este caso no hubo indicios de hostilidad. De hecho, se les vio juntos en algunas ocasiones, compartiendo momentos informales y demostrando una relación cordial. Por ejemplo, existen fotos de Kerem Bürsin compartiendo con la familia Erçel durante celebraciones importantes, como cumpleaños y fiestas. Se le veía relajado conversando animadamente con Kaya y otros miembros de la familia. Estas imágenes sugieren que Kerem fue bien recibido en el círculo familiar de Hande y que Kaya Erçel lo aceptó, al menos, como una persona importante en la vida de su hija. Incluso algunos allegados a la familia comentaron off the record que Kaya apreciaba la forma en que Kerem cuidaba de Hande y la hacía feliz. Además, se sabe que Kaya Erçel siempre ha apoyado las decisiones de Hande y ha confiado en su criterio. Si Hande eligió estar con Kerem, es probable que Kaya Erçel haya respetado su decisión y haya tratado de mantener una relación cordial con el actor. Él siempre priorizó la felicidad de su hija por encima de todo, confiando en su madurez y capacidad para elegir lo mejor para ella. Kaya siempre le inculcó la importancia de seguir su corazón y tomar sus propias decisiones, incluso si eso significaba cometer errores. Otra pista que podemos considerar es la actitud de Hande hacia su padre durante la relación con Kerem. La actriz siempre se mostró muy cercana y cariñosa con Kaya Erçel, lo que sugiere que la relación con Kerem no generó tensiones familiares ni afectó la conexión entre padre e hija. Hande siempre mantuvo una comunicación fluida con su padre, compartiendo sus alegrías, preocupaciones y experiencias. La relación con Kerem nunca interfirió en este vínculo, lo que sugiere que Kaya aprobaba, al menos parcialmente, la relación. Ahora bien, ¿qué pasó después de la ruptura? Aquí es donde la información se vuelve aún más escasa y las especulaciones se intensifican. Kaya Erçel, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio sobre la separación. No hizo declaraciones públicas ni comentarios sobre Kerem Bürsin. La misma discreción que mostró durante la relación, la mantuvo después de la ruptura. Un silencio que una vez más alimentó la curiosidad y el debate entre los fans y los medios. Sin embargo, algunos medios turcos informaron que Kaya Erçel se mostró muy afectado por la ruptura de Hande y Kerem. Según estas fuentes, el padre de Hande apreciaba a Kerem y lamentó que la relación no funcionara. Esta información, aunque no confirmada oficialmente, podría indicar que Kaya Erçel sí tenía un buen concepto de Kerem Bürsin y que realmente le importaba el bienestar de su hija. Se especuló que Kaya veía en Kerem un hombre bueno y sincero, que realmente amaba a Hande. Por lo tanto, la ruptura lo habría afectado no solo por la tristeza de su hija, sino también por la pérdida de una persona que consideraba parte de la familia. En definitiva, es difícil saber con certeza qué pensaba realmente Kaya Erçel sobre Kerem Bürsin durante y después de la relación con Hande. Sin embargo, analizando los indicios disponibles, podemos inferir que el padre de Hande al menos, respetaba a Kerem y lo aceptó como una persona importante en la vida de su hija. Su discreción y silencio podrían interpretarse como una forma de proteger la privacidad de Hande y evitar interferir en su relación. Quizás Kaya no estaba completamente convencido de que Kerem era el hombre ideal para su hija, pero respetaba su decisión y confiaba en su criterio. Y aunque no podemos confirmar si Kaya Erçel estaba completamente de acuerdo con la relación, sí podemos afirmar que mantuvo una actitud cordial y respetuosa hacia Kerem Bürsin, demostrando su apoyo incondicional a su hija. Un padre que priorizó la felicidad de su hija por encima de todo, incluso si eso significaba guardar silencio y mantener sus verdaderos sentimientos en privado. Así que ahí lo tienen, mi gente. Un análisis profundo y detallado de lo que podríamos inferir sobre la opinión del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Una historia llena de matices, silencios y mucho respeto. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Kaya Erçel aprobaba a Kerem Bürsin? ¿O piensan que su silencio era una señal de desaprobación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. En resumen, analizamos la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la importancia de Kaya Erçel en la vida de Hande, la discreción del padre ante los medios, los indicios de una relación cordial entre Kaya y Kerem, y las especulaciones sobre su opinión después de la ruptura. Exploramos los posibles motivos del silencio de Kaya, las señales de aceptación y la información no confirmada sobre su tristeza tras la ruptura. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme turco. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció el vídeo,
qué opinan sobre la relación de Hande y Kerem, y si creen que Kaya Ercel aprobaba o no a Kerem Bürsin. Quiero saber su opinión. Y ahora lo más importante, si les gustó este vídeo por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.